Abundamos en el tema con Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del SEI y coautor del informe de movilidad social en México 2025, la ruta hacia la inclusión financiera. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por la oportunidad de ahondar en este estudio. Hola, Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, contento de tenerte en el programa. A manera de introducción, cuéntanos del informe realizado por el SEI sobre la relación entre inclusión financiera y pobreza, así como de su objetivo. Pues sí, mira, como tú bien sabes, tenemos esta encuesta de cada 6 años sobre movilidad social, donde lo que quiere es responder es a la pregunta de si origen es destino. Y en julio pasado lanzamos nuestro último informe nacional, y en esta ocasión la encuesta incluyó también un módulo temático de inclusión financiera. Y hacemos lo mismo, analizamos la situación de inclusión financiera no únicamente en la situación actual de las personas, sino en la de origen. Por eso ahí tú reportabas este tema de la herencia, de la inclusión o exclusión financiera. Y bueno, los hallazgos del informe, más allá de lo que ya apareció en la grabación, creo que es importante resaltar lo siguiente. Por un lado, de manera sistemática, autoridades, especialistas, profesionales del área mencionan la importancia de la inclusión financiera, ¿no? Y se hace referencia a el efecto positivo que puede tener la inclusión financiera en el bienestar de la población, ¿no? Y eso, digamos, teóricamente, pues suena que tiene sentido. Pero lo que hacemos con la encuesta es pues contrastarlo con los datos, ¿no? Y ver si efectivamente estamos identificando esa relación. Y en este caso, pues una primera noticia es que en términos empíricos efectivamente se encuentra esta relación. Es decir, cuando provenimos de hogares en condición de inclusión financiera, nuestro espacio, en este caso de movilidad social, se amplía de manera importante. En particular, déjame concentrarme en 3 resultados, ¿no?, en torno a la inclusión financiera y la movilidad social. El primero tiene que ver con qué pasa con la población que nace en el 40% más bajo de recursos económicos en términos de posibilidades de alcanzar el otro extremo de la escalera social, es decir, llegar al 20% más alto. Esta población, la frecuencia con la que lo logra es de 4 de cada 100 personas, ¿no? Entonces, provengo de hogares donde no hubo inclusión financiera, provengo de la parte baja de la escalera social, 4 de cada 100 logramos escalar hasta arriba. ¿Qué pasa si tenemos la misma situación de origen en términos de recursos económicos, es decir, provenimos del 40% más bajo, pero nuestros papás sí estaban incluidos financieramente? Ese 4 de cada 100 crece a 13 de cada 100, es decir, prácticamente 3.3 veces más posibilidades de hacer todo el recorrido de ascenso, ¿no? Entonces, ese resultado en sí mismo es muy importante, ¿no? Ahora, un segundo resultado, y como tú también sabes, en el SEI hacemos mucho este análisis de movilidad social comparando a la población de hombres con la población de mujeres. Entonces, pensemos otra vez en el mismo sentido de lo que dije anteriormente y veamos en particular qué pasa con los hombres que nacen en esta parte baja de recursos económicos que provienen de hogares con inclusión financiera. Ese 13% que yo te había mencionado crece hasta el 22%, ¿sí? Es decir, 22 de cada 100 que nacen en esa condición de desventaja económica, pero están en un entorno adecuado en términos de inclusión financiera, 22 de cada 100 hacen todo el recorrido. ¿Qué pasa con las mujeres? También mejoran, pero ese 22% solamente llega a 7%, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que sí mejoran las mujeres? Porque efectivamente cuando provienen de hogares donde no había inclusión financiera, ese recorrido completo solo lo logran 3 de cada 100 mujeres. Cuando provienen de hogares con inclusión financiera, es 7 de cada 100. Entonces, la buena noticia es, también en el caso de las mujeres, está mejorando la posibilidad del ascenso social en entornos de inclusión financiera, pero si eso lo comparamos con la situación de los hombres, pues el resultado cambia completamente, ¿no? Es decir, el potencial, la posibilidad de hacer este ascenso es completamente distinto y mayor en este caso para los hombres, ¿no? Y eso ya te habla de ciertas barreras a la movilidad social que acompañan
a la situación de las mujeres en comparación con los hombres. De acuerdo. Entonces, el no contar con algún instrumento de inclusión financiera es una barrera para no ascender en la escala social y morir en las mismas circunstancias de pobreza en las que se nació, y por el contrario, tener padres con inclusión financiera hace mucho más probable llegar hasta el escalón más alto. Esa sería una primera conclusión, ¿verdad? Una primera conclusión. El otro tema que estás mencionando es el de las brechas de género que persisten en el acceso y el uso de los servicios financieros, cómo serán las diferencias entre hombres y mujeres. Y hay otro tema que es el que te quiero preguntar, en términos regionales. Vemos también que nacer y crecer en una zona rural limita el espacio de oportunidades en comparación con el disponible en zonas urbanas, ¿verdad? Sí, eso se replica, es decir, cuando tú haces comparaciones urbano-no urbano, está esto muy marcado. Hay que tomar en cuenta, Víctor, ahí que la encuesta lo que te captura es el lado de la demanda, ¿no? Es decir, no nos está capturando el hecho de que la oferta de servicios puede ser completamente distinta cuando comparamos regiones más aisladas con regiones más desarrolladas, ¿no? Pero esa parte, ese componente de oferta, claro que hay que tomarlo en cuenta cuando evaluamos resultados como el que te estaba mencionando, ¿no? Hay una pregunta importante, Víctor, o más bien un planteamiento importante, una implicación de política pública importante, es si tú estás observando estas diferencias donde el mecanismo diferenciador se está dando a través de entornos financieros más desarrollados o menos desarrollados a nivel de tu casa, ¿cómo equilibras el piso, o sea, cómo emparejas el piso para la población que no tiene la suerte de nacer en entornos más positivos en términos de formación financiera, ¿no? Y ahí la implicación directa de política pública, al menos una primera, es, pues tenemos que incorporar el componente de educación financiera en la currícula escolar mexicana, ¿no? Ese sería un paso importante. Hay muchos esfuerzos en torno a eso, pero no hemos acabado de aterrizarlo y nos parece desde el SEI que esto ya no podemos postergarlo más. Ya. ¿Cuál es la importancia de relacionado con lo que vienes comentando, de la transmisión intergeneracional de hábitos y conductas financieras, lo que según el estudio pues está condicionado también por estereotipos de género? Sí, mira, este resultado que te mencionaba de diferencia entre hombres y mujeres, cuando analizamos los hábitos financieros en los hogares de origen y en particular cómo se transmitían estos hábitos ya sea a los hijos o a las hijas, hay una diferencia marcada. O sea, te pongo un ejemplo, cuando se pregunta sobre si hablaban contigo sobre dinero, ¿no? Y resulta que se habla más sobre dinero con los hijos hombres que con las hijas mujeres, ¿no? Entonces, esto, o sea, no es únicamente un tema de que vas a aprender, aunque es muy importante la parte de educación financiera en la escuela, pues no solamente es un tema de que lo vas a aprender, ¿no? En un libro, sino que también en el día a día es muy importante ir internalizando estas prácticas, ¿no? Entonces, si tenemos modelos de rol tradicionales que conciben el papel de las mujeres como un potencial papel distinto al de los hombres, y tenemos esta visión de que las mujeres no necesariamente van a participar en la economía igual que los hombres, eso se va a ver reflejado en la manera en que estamos educando a nuestras hijas, ¿no? Entonces, esto lo tienes que cambiar. Te digo, un instrumento clave es la escuela, pero esto también tiene que ser una cuestión donde se tiene que ir concientizando a los hogares de que a veces ni siquiera sin darnos cuenta estamos replicando esos patrones sociales. Ya. Además de la promoción de la educación financiera en todos los segmentos de la población, ¿cuáles serían otras recomendaciones de políticas públicas que hacen en este informe, en este estudio? Pues mira, hay de política pública, pero también hay de acción privada, o sea, para la industria, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, si tú piensas en esta diferencia de 22% de hombres contra 7% de mujeres que hicieron todo el recorrido en la escalera social de abajo hasta arriba, hay dos maneras de leerlo, ¿no? Una manera en que lo puedo leer yo con relación a la industria es esa diferencia, o sea, 22 menos 7 nos da 15 puntos porcentuales, ¿no? Ese es todo el porcentaje o la proporción de población
que estás perdiendo como industria de clientela que quisieras tener contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú estás observando es gente que tiene todo el potencial del mundo, que lo desarrolla y en el caso de los hombres lo logra hasta arriba. No hay ninguna diferencia con las mujeres con las mismas características, solamente el hecho de que son mujeres. Entonces, tú como industria tienes que pensar en esa clientela como si estás empaquetando tus productos de tal manera que lleguen a esas poblaciones distintas, o si estás dándote cuenta de que efectivamente estás perdiendo toda esa clientela que te conviene, ¿no? De acuerdo. Pues sí, muy interesante el informe. Ya está disponible en la página del SEI, ¿verdad? Desde ahí se puede descargar. Ahí lo pueden encontrar, Víctor, y si lo quieren complementar con el informe nacional que sacamos en julio, también está. Y para la gente que le gustan los datos, ahí están las bases de datos para que puedan trabajar con ellas. Sí, en coautoría con Ana Laura Martínez, a quien también tengo el gusto de conocer y que he podido entrevistar igualmente. Excelente, Víctor, me da mucho gusto. Gracias a ti. Roberto Vélez, director ejecutivo del SEI, coautor de este informe de Movilidad Social en México 2025, la ruta hacia la inclusión financiera. Gracias por compartir estos hallazgos del trabajo, que ya, como decimos, se puede descargar. Que tengas una excelente tarde, Roberto. Saludos. Igualmente, saludos, Víctor, y saludos a toda la audiencia. Gracias.